esta semana se queda así, y ya para que viene empieza a calentar. Muy bien. Ok, hermanos, bueno, ya estamos en nuestra clase de escuela dominical y vamos a ir a nuestro catecismo en el Día del Señor. ¿Lo recuerdan, hermanos? 9. Sí, no terminamos, ¿lo recuerdan? No terminamos el día del Señor 12. Vimos solamente la pregunta 31. ¿Por qué se le llama Cristo, es decir, ungido? ¿Lo recuerdan? Él fue ungido para ser nuestro profeta, sacerdote y rey. Como profeta nos ha dado a conocer la voluntad de Dios para nuestra salvación. Como sacerdote, obviamente Él se ofreció por nosotros para rescatarnos de la condenación del pecado. Y como rey, pues Él nos gobierna por medio de su palabra y de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ¿cómo ese triple oficio de Cristo, profeta, sacerdote y rey, se relaciona con nosotros? ¿Solamente es para Cristo o hay un beneficio que se deriva de ello para nosotros? Porque si estamos unidos a Cristo, todo lo que Él logró con su ministerio es comunicado también a nosotros, ¿verdad? Porque Él no necesitaba ser profeta y sacerdote y rey en su divinidad. O sea, Él no necesita nada. ¿Para qué Él llegó a ser profeta, sacerdote y rey? ¿Para Él mismo? No, sino para nosotros. De alguna u otra manera esto se relaciona con nosotros y eso es lo que el Día del Señor 12 en la pregunta 32 va a explicar. Entonces vamos a leer la pregunta 32. ¿Por qué te llaman cristiano? Porque por la fe soy un miembro de Cristo y de ese modo participante de su unción, a fin de que yo también confiese su nombre, me ofrezca a mí mismo en sacrificio vivo de gratitud a Él y con una conciencia libre pueda luchar en contra del pecado y del diablo en esta vida. Y finalmente, para que después de esa vida reine con Él eternamente sobre todas las criaturas. Amén. Qué bonita respuesta. Entonces, recuerden la palabra cristiano. Vamos a encontrar su origen que está en Hechos 11. ¿De dónde viene la palabra cristiano? Claro, ya lo hemos explicado, pero Hechos 11 nos relata el origen. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos, ¿verdad? El capítulo 11 en el versículo 26, 26, hablando de los hermanos que vivían en Antioquía. Había dos Antioquías, ¿verdad? Está en la página 1159. Bueno, recuerden, había dos Antioquías, ¿verdad? Dos ciudades llamadas Antioquías. Una Antioquía cerca de Israel, que era Antioquía de Siria, porque estaba en la nación de Siria. Pero había otra Antioquía en Asia Menor, que era Antioquía de Pisidia, ¿ok? Entonces, esta Antioquía era Antioquía de Siria, donde se formó una de las primeras, si no la primera iglesia gentil, ¿verdad? Muy importante porque de allí fue enviado el apóstol Pablo y Silas a sus viajes misioneros. Entonces era una iglesia muy interesante. Dice en el versículo 26, y Bernabé, ¿verdad? Bernabé y Pablo, se congregaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, algo interesante de esto, hermanos, es que la palabra cristiano, el término, el nombre, no fue dado por Dios a su iglesia. No fue dado ni siquiera por los mismos cristianos a los cristianos, sino que este nombre fue dado por los
paganos, los que veían cómo se portaban y escuchaban que creían en alguien que se llamaba Cristo. Y entonces dijeron, bueno, si estos siguen a Cristo, creen en Cristo, confían en Cristo, predican a Cristo, pues vamos a llamarles cristianos. Interesante. La Biblia en ninguna parte que yo recuerde, o sí, creo que sí, en Pedro, ¿verdad? Que sufra como cristiano. Pero la idea es que la Biblia no nos asigna ese nombre propiamente, no quiere decir que sea incorrecto. La Biblia, ¿cómo nos identifica a nosotros? Creyentes, siervos, santos, hijos de Dios, ¿verdad? Pero hemos acuñado este nombre, o la Biblia lo menciona, obviamente, pero nada más quería mostrar que fue una ocasión especial porque el testimonio de la iglesia en Antioquía era tan fuerte que la gente no cristiana los identificaba y podían decir, estos son cristianos. Y en ese sentido hay un gran ejemplo para nosotros, que la gente nos vea y se dé cuenta de que somos cristianos. No que nos vean y digan, oye, este está igual a mí, ¿verdad? Se porta igual a mí o algo así. No, nuestro testimonio es muy importante. Entonces, el catecismo dice, ¿por qué te llaman cristiano? Entonces, ¿por qué te llaman seguidor de Cristo? Que crees en Cristo, que confías en Cristo. Bueno, porque por la fe soy un miembro de Cristo. Noten cómo empieza hablando de la fe otra vez, que ya la definió, ¿se acuerdan? ¿Qué es la fe? La fe incluye varios elementos. Uno de ellos es el conocimiento. Tenemos que conocer a Cristo para poder confiar en Cristo. ¿Qué más incluye la verdadera fe? ¿Recuerdan? Confianza, ¿no? Confianza. Sí, el conocimiento, la confianza. Conoces a Cristo, entonces llegas a confiar en Cristo. Por ejemplo, los niños, ¿verdad? Si yo le digo a Belén, Belén, le digo, ven acá conmigo, te voy a cargar aquí en el hombro. Pues sí me conoce, pero dice, pues yo no confío en él. Pero si su papá le dice, ven Belén, y hasta Julio la puede tirar, le da vuelta al aire y ella está bien. Porque hay un elemento que ella tiene hacia él que no tiene hacia mí. ¿Cuál es? La confianza. La confianza. Y la Biblia nos dice que debemos tener fe o confianza como de un niño. Es decir, de esa manera, a ese grado, debemos confiar en quién. En Cristo. Y también hay seguridad, obviamente. Hay seguridad porque confiamos en que Cristo de verdad nos cuida, nos protege. Entonces, ¿cómo llegas a ser miembro de Cristo? Por medio de la fe. No por medio de dinero. No por medio de hacer esto o lo otro. Ok, ya cumpliste esto, ahora sí vas a ser miembro de él. No. Es por medio de la fe que da el Espíritu Santo. Por la fe soy un miembro de Cristo. ¿Cómo que soy un miembro de Cristo? ¿Cuál es la idea de miembro? En la Biblia originalmente la palabra miembro para nosotros ha evolucionado que llega a significar algo como algo ajeno a nosotros mismos, ¿verdad? Soy miembro, pertenezco a una institución o algo así, que es válido ese sentido, pero en la Biblia la palabra miembro pues está tomado ¿de dónde? Del cuerpo. Mi mano es un miembro de mi cuerpo, mi cabeza, etc. O sea, es algo que es inherente al cuerpo. Entonces, a Cristo es la cabeza del cuerpo. Él es el Señor, el Salvador. Y los que creen en Él son descritos como su cuerpo, miembros que pertenecemos. Y además da la idea de la unión que llegamos a tener con Cristo. O sea, es una unión tan profunda que no nada más es, creo en Cristo y pertenezco a esa iglesia. No. En primer lugar, crees en Cristo y estás unido ¿a quién? A Cristo. Y desde esa unión mística, misteriosa, profunda, se deriva lo demás. La unión que tengo con mis hermanos y la unión que tengo con mi iglesia local. ¿Se dan cuenta? Es profundo, ¿verdad? Porque por la fe soy miembro de Cristo. Vamos a leer Primera de Juan 2:27 al final casi. Recuerden que el apóstol Juan escribió, además del Evangelio, Primera de Juan,
segunda y tercera y Apocalipsis. Entonces vamos a 1 Juan 2:27. Recuerden la unción, hablamos un poco de la unción, ¿verdad? Era un aceite especial que Dios había mandado para que por medio de eso que se le echara en la cabeza a alguien representaba que había sido escogido, que había sido apartado. En la página 1297, casi al final, 1297. Entonces, esa era la unción, ¿verdad? La unción, que el aceite en sí mismo no tenía poder, sino apuntaba, representaba al Espíritu Santo, el poder de Dios. Y entonces, en 1 Juan 2:27, leemos lo siguiente: pero la unción que ustedes han recibido de Él, ¿de quién Él? De Cristo, permanece en ustedes. Interesante. O sea, ¿y cuál es la unción que hemos recibido de Cristo? ¿Con qué fue ungido Cristo? Con el Espíritu Santo. ¿Y con qué hemos sido ungidos nosotros también? Con el Espíritu Santo. Dice, la unción que ustedes han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Aquí no quiere decir que no recibamos instrucción. Lo que quiere decir, no hay necesidad de que nos enseñen que Cristo es mi Salvador. Porque eso es lo que hace la fe, me hace creer en Él. No de que no leas la Biblia, ni aprendas, ni estudies, ¿verdad? Y dice, sino que así como la unción misma les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. Claro, somos miembros de Cristo, hay que permanecer en Cristo, unidos siempre a Cristo. Bueno, 2:20 dice también, ya que estamos ahí, dice, mas ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Conocen todas las cosas. Entonces, estamos unidos a Cristo. Y de ese modo, somos participantes de su unción. Otra vez, lo que enfatizamos en la prédica y hace ratito. Todo lo que Cristo ganó no fue para Él. Fue para nosotros. ¿Verdad? Porque Él no necesitaba nada. Fue para nosotros. Entonces, estamos tan unidos a Él que somos participantes de su unción. Y en ese sentido, la unción nos recuerda la pregunta anterior. Él fue ungido para ser profeta, sacerdote y rey. Entonces, no solamente participamos de eso, de muchos beneficios más, pero estamos hablando de ese triple oficio. Entonces, de alguna manera en Cristo también nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Ok? Pero vamos a ver la base bíblica que es Hechos 2:17. Vámonos para atrás a Hechos 2:17 en la página 1145. 1144 de 1144. Ok, Hechos 2:17. A ver si alguien lo tiene, ¿lo puede leer? Y sucederán los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sí es eso, no? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta ahí, qué bonito, ¿verdad? Nos muestra cómo el espíritu es dado, ¿no? Es dado a la iglesia, se derrama el espíritu, y eso nos capacita para que nosotros y nuestros hijos e hijas empiecen a profetizar. La palabra profecía tenía dos significados. El que más conocemos es decir lo que va a suceder en el futuro. Y eso era lo que hacían los profetas. Decían, Dios les revelaba que iba a suceder algo en el futuro. Pero el otro sentido de la palabra profeta, ya lo dijimos, era que recibían el mensaje de Dios y lo comunicaban al pueblo. Entonces nosotros, a través de Cristo, como aprendimos, hemos recibido, Él nos ha revelado, nos ha dado a conocer la salvación, el plan de Dios para nuestra salvación. ¿Y qué nos corresponde hacer a nosotros ahora? Profetizar, es decir, hablar de la salvación que Cristo nos ha dado. No de que
dice, voy a profetizar y te voy a decir qué va a pasar. No. Ese es el sentido que le han dado comúnmente en las iglesias. Pero aquí tiene la idea de hablar, de compartir. En ese sentido, nuestro mensaje también es profético, ¿verdad? Pero a diferencia de los profetas, no estamos recibiendo nueva revelación, sino es la revelación que ya está dada, y en ese sentido debemos dar a conocer el mensaje. Y eso es lo que el catecismo va a decir ahora, porque dice, a fin de que yo también, o sea, ese es el propósito, confiese su nombre. Claro, en ese sentido somos profetas como Cristo, ¿verdad? Él es el supremo profeta, pero también nosotros participamos de su oficio de profeta. Debemos hablar a otros de Cristo. De una o de otra manera, debemos hablar de Cristo. Pero a eso se limita ser profetas. No, yo creo que somos profetas cuando enseñamos a nuestros hijos, cuando platicamos con cualquier persona y de todo lo que sale de nuestra boca está permeado, está impregnado del Evangelio. Toda nuestra vida en sí debe ser un mensaje profético, por así decirlo, ¿verdad? Pero claro, eso se hace más obvio cuando como iglesia nos congregamos, escuchamos la palabra, recibimos la palabra, cantamos al Señor, cuando aconsejamos a alguien, cuando educamos a nuestros hijos, cuando compartimos el Evangelio. En todo eso participamos del oficio profético de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos somos profetas. Somos profetas en Cristo. No es que hay alguien que en la actualidad dice que es profeta y lo que quieren decir, están recibiendo nuevas revelaciones de Dios. Eso no es correcto. Porque entre otras cosas, como ya dijimos, cuando alguien dice que es profeta y apóstol y solamente él lo es y los demás no, la atención se empieza a centrar en quién, en una persona y ya no en Cristo. ¿Ok? Dice el catecismo, a fin de que yo me ofrezca, digo que yo también confiese su nombre, ahí está el oficio de profeta. Y luego dice, me ofrezca a mí mismo en sacrificio vivo de gratitud a Él. Ahí ¿qué oficio de Cristo se manifiesta? Sacerdote, claro. Entonces todos somos sacerdotes. El sacerdocio universal, el profetismo universal, el sacerdocio universal, que claro, nosotros ya no nos ofrecemos en sacrificio como Cristo lo hizo para perdonar nuestros pecados y salvarnos, porque eso ya lo hizo Cristo. Pero así como los sacerdotes ofrecían animales, la idea central es el ofrecerte, el sacrificar. De ahí viene la palabra sacrificarse, ¿verdad? Pero en Cristo lo entendemos mejor, porque Cristo no ofreció un animal en sacrificio, sino que Él mismo se ofreció. Él es el sacerdote y Él es el sacrificio al mismo tiempo. Entonces, cuando uno dice me voy a sacrificar, quiere decir me voy a entregar, ¿verdad? Me voy a comprometer, voy a vivir para Él. Pero claro, el catecismo dice, basado en la Biblia, que me ofrezca a mí mismo mi vida en sacrificio vivo de gratitud a Él. O sea, ¿cómo nosotros somos sacerdotes? Cuando con toda nuestra vida nos ofrecemos a Cristo, a vivir para Él. Vamos a ver la base bíblica que nos da. ¿Está en qué? No, nos saltamos esa. Sería, bueno, Romanos 12:1, que hemos estudiado ya. Vamos a mirar Romanos 12:1, que está en la página 1197. Ahí dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, es decir, sus vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, todos somos sacerdotes, es decir, todos tenemos el deber de ofrecer nuestra vida
completa en gratitud por la salvación que Cristo ya nos dio, pero también como servicio a Él, para ayudar al prójimo, para dar un buen testimonio. Ahí lo tenemos. ¿Cuál es el último, la última participación en el triple oficio de Cristo? Que Él es rey, ¿verdad? Entonces dice ahí, la pregunta incorrecta, dice, para que me ofrezca a mí mismo en sacrificio vivo de gratitud a Él y con una conciencia libre pueda luchar en contra del pecado y el diablo en esta vida. ¿Cómo eso se relaciona con el oficio de rey de Cristo? Recuerden que un rey es alguien que cuando hay guerra, ¿qué hace el rey con su ejército? Luchan, combaten a los enemigos. ¿Ok? Un rey como el rey David, que se quedó, ¿se acuerdan? En su palacio y no fue a la guerra para dirigir a su ejército. ¿Qué pasó con él? Cayó en tentación y cometió adulterio. ¿Estaba cumpliendo David su oficio de rey? No, ¿verdad? No. Entonces, un buen rey es uno que defiende a su pueblo. Lo defiende contra sus enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos como cristianos? Dice, en contra del pecado y el diablo. No vamos a luchar contra personas, ¿verdad? Sino luchamos contra el pecado que predomina, contra ideas, contra malas prácticas, ¿no? Y claro, contra las tentaciones del diablo. A ver, ¿qué base bíblica de ahí? Vamos a Primera de Timoteo 1. Vamos a verlo. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1, hermanos. Vamos a encontrarlo. Primera de Timoteo 1, 18 y 19. ¿Lo tienes, hermana Silvia? 12:56 la página. Sí, 12:56, correcto. Vamos a esperar que venga ahí. 12:56. Entonces tenemos que luchar contra el pecado y el diablo en esta vida. Es una lucha constante, ¿verdad? ¿Cómo dice hermana Silvia, si lo tienes, por favor? Sí. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías pasadas en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe. Muy bien, gracias, hermana. Ven cómo Pablo describe el ministerio de Timoteo como si fuera una guerra, ¿verdad? Porque utiliza esas expresiones. Dice, milites por ellas la buena milicia. Claro, es una guerra espiritual, ¿verdad? No es contra carne y sangre, sino es espiritual, en contra del pecado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Le dice Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia. O sea, creyendo siempre, dando buen testimonio. ¿Ok? Entonces, el catecismo termina diciendo, y finalmente, para que después de esta vida reine con Cristo eternamente sobre todas las criaturas. Entonces, como que el último oficio de rey se expresa ya en la vida, pero esperamos su cumplimiento completo en la eternidad. ¿Será eso lo mismo del oficio de profeta y sacerdote? Pues de profeta ya no sé. Proclamaría porque estaríamos con él. Claro, creo que habría sí un aspecto de que siempre vamos a aprender más y más de Cristo, ¿verdad? De que toda nuestra vida estará dedicada completamente a Él, pero ya no en el sentido de compartir el evangelio con los paganos, porque ya no habrá incrédulos, ¿verdad? Ya no en el sentido de ofrecer mi vida en medio de un mundo de pecado, porque ya no habrá pecado. E igual, como reyes en Cristo, pues ya no vamos a luchar en contra del pecado, pero sí vamos a reinar eternamente con Cristo, como dice ahí
para que reine después de esta vida con él eternamente sobre todas las criaturas. ¿Y a qué se refiere ahí? ¿Cuáles criaturas? Bueno, Seres humanos. ¿a qué criaturas? Porque si vamos a reinar todos vamos a ser reyes. Correcto. ¿Cuáles criaturas? Bueno, Dios no va a anular su creación. Vamos a vivir en los cielos nuevos y tierra nueva. Eso implica que la creación va a ser renovada, ¿verdad? Y entonces continuarán existiendo los ángeles para empezar, ¿verdad? Continuarán existiendo los animales, el reino animal, vegetal, mineral, etcétera, etcétera. Como le dijo a Adán y Eva, ¿no? Que él gobernara sobre el... Correcto, hermana. O sea, en Cristo, ese mandamiento dado a Adán y a Eva se va a expresar de una manera perfecta. Porque entonces cuidaremos de la creación de Dios, desarrollaremos la creación de Dios de una manera perfecta, como Adán debió haberlo hecho. Interesante. A los animales me preguntan los chiquillos, ¿los perros van al cielo cómo se mueren? Bueno, la Biblia no habla de que los animales tengan un alma, entonces cuando ellos mueren, pues mueren. Pero si vas a tener una perrita ahí también, hermana, ahí va a haber, bueno, ya no se va a enfermar ni va a andar caminando chueca la perrita. Claro, van a estar los animales. Pues no los profetas cuando hablan de la vida eterna dicen el lobo jugará con el cordero, el niño se recostará con el león, meterá la mano en la cueva y no le picará la culebra. O sea, habrá armonía perfecta en la creación porque ya no habrá pecado. Todo lo que trae desorden, falta de unidad y armonía y conflicto en la creación es el pecado. Pero vamos a terminar leyendo las bases bíblicas. Ahí mismo, hermanos, en 2 Timoteo ahora, adelantito el siguiente libro, 2 Timoteo 2:12 en la página 1262. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Si soportamos los sufrimientos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. ¿Ya vieron? Qué bonito, ¿verdad? Efesios 6:12. Para atrás ahora. Para atrásito vamos. En la página 1240. 12:40, Efesios 6:12. Y eso es lo que estaba diciendo varias veces antes. El apóstol Pablo allí dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no quiere decir que el pecado no se manifiesta a través de las personas, porque sí se manifiesta a través de las personas. Pero no voy a luchar y a pelear físicamente contra una persona. Pues imagínense, entonces, imagínense como cristianos, ¿no? Estamos peleando con todas las personas que no son cristianas. No. La idea es que nuestra lucha es contra principios y prácticas pecaminosas que van en contra de la voluntad de Dios. Lo vemos actualmente, ¿verdad? En la sociedad en que vivimos. Uno no está de acuerdo con las prácticas pecaminosas de muchas personas y entonces no odias a la persona, pero no practicas lo que ella practica. Y como cristianos tratamos de vivir de acuerdo con el orden que Dios ha establecido. Entonces, en ese sentido, la lucha no es contra carne y sangre, ¿dónde está? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. O sea, que el mundo espiritual es tan real como el mundo material. Entonces, se podría decir que entonces hay influencia, hermana, hacia las sí, personas sí, de claro. los malos espíritus. Así es, por eso es que el apóstol Pablo se atreve a decir, hablando de nosotros que somos bien corajudos y berrinchones, dice, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Ahora, no se quiere decir que el diablo
nos domina únicamente a través del enojo. Pero es una forma, por eso lo dice. O el apóstol Pedro, como dice también, porque el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. O hablando de lo contrario, el Espíritu de Dios. Si leen los evangelios, dicen que el Espíritu impulsó a Jesús para ir al desierto. O sea, el Espíritu que no es terrenal. Esa es la influencia del mundo celestial o espiritual, bueno o malo, en la vida de la humanidad. Por eso es que Pablo, el apóstol, ahí mismo en Efesios capítulo 2, hermanas, dice lo siguiente. En Efesios 2, dice allá en el versículo 2, bueno, 1 y 2, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ¿qué? Opera en los hijos de desobediencia. Impresionante. O sea, como cristianos creemos que eso es real. Por eso cuando decimos, ¿verdad?, que participamos de la Santa Cena, no participamos de una manera física, pero sí espiritual, y siempre digo, y lo espiritual es incluso más real que lo terrenal, que lo físico, porque Dios es espíritu. Así también el mundo espiritual es tan real o más que el mundo terrenal. Pero como también dice la palabra, más fuerte es el que vive en Correcto, hermana, correcto. Porque si te pones a pensar en eso, nosotros generalmente a veces pensamos en la influencia del pecado a un nivel terrenal. Pero en realidad, como dice el apóstol Pablo, la lucha sí es contra el pecado manifestado a nivel terrenal, pero su origen está en lo espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a vencer el pecado? Sí, pero irónicamente, ¿verdad? Con aquellos que dicen, yo voy a cambiar cuando quiera. Si no solamente estás luchando contra tu propio pecado, sino estás luchando contra las huestes espirituales de maldad. ¿Cuándo alguien por sí mismo podrá rescatarse del pecado? Ahí necesitamos a quién, a nuestro profeta, sacerdote y rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra, que es poderosísima. Gracias por el catecismo, que la resume y la ordena de una manera sistemática para que podamos entender muchos aspectos importantes de tu verdad. Cuídanos en el resto del día y en la semana en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a terminar, hermano Julio, con la grabación, por favor. Hemos concluido ya con nuestra escuela.